Buenos días, mi nombre es Ángel Cruz, soy el especialista certificado en EBIUS por parte de Multion Consulting. El día de hoy veremos el tema análisis de cointegración con EBIUS. En nuestra agenda del día de hoy veremos en un inicio las características de EBIUS, pasaremos por una introducción sobre lo que es la cointegración, así como cómo se trató este problema a través del modelo de mecanismo corrector de error. Pasaremos a ver las herramientas que nos ofrece EBIUS para este tipo de problemáticas y veremos una aplicación en nuestro software. Después pasaremos a un resumen de lo que vimos el día de hoy. Econometric Views es un programa desarrollado para el análisis estadístico de todo tipo de datos, principalmente series de tiempo. El paquete combina una interfaz de usuario gráfica poderosa e intuitiva, al igual que un poderoso lenguaje de programación. EBIUS viene en 3 versiones: EBIUS 10 para Windows, donde podemos hacer estimaciones, predicciones, análisis estadístico y gráfico, gestión de nuestros datos y algunas simulaciones estadísticas. Todo en esta interfaz de usuario gráfica de gran alcance que está orientada a objetos. EBIUS 10 Enterprise Edition es una versión mejorada que soporta formatos de datos ODBC, entre otros formatos de datos populares. Y finalmente EBIUS 10 Student Version, tanto para Windows como Mac, que nos permite hacer análisis con un máximo de 1500 observaciones por serie y un máximo total de 15000 observaciones. El número máximo de objetos para trabajar en esta edición es de 60. Algunas características: el número máximo de observaciones por serie en máquinas 32 bits, 4 millones por defecto, y se puede incrementar hasta los 15 millones. El número de observaciones en una máquina de 64 bits es de 120 millones. El total de observaciones que podemos trabajar depende de nuestra memoria RAM, así como el número máximo de objetos en un workfile. El número máximo de objetos en nuestra base de datos está limitado a 10 millones de objetos o 64 GB o el espacio que esté disponible en nuestro disco. Nosotros somos Multion Consulting, distribuidor autorizado de EBIUS en México. Si requieren información, alguna cotización de este programa, por favor escríbanos a info@multion.com. Muy bien, en un inicio hay que preguntarnos qué es la cointegración. Veníamos trabajando en webinars anteriores modelos de series de tiempo a través de mínimos cuadrados ordinarios. Sin embargo, a través de la historia del estudio de este tipo de regresiones, se llegó a un consenso en que estas series, al ser no estacionarias, podrían llevar a una relación de correlación accidental entre ellas, donde las relaciones que estaríamos encontrando en estas variables eran más de casualidad y no tanto de causalidad. Este tipo de regresiones se les conoce como regresiones espurias, y algunas de sus características son que tienen coeficientes de determinación elevados, estos son los R cuadrados. Los estadísticos T no se distribuyen como un T de student, así como los estadísticos Durbin-Watson resultan ser muy bajos. Sabemos que la mayoría de series económicas no son estacionarias, es decir, que tienen una raíz unitaria, por lo que la relación entre estas puede ser espuria. Si nosotros diferenciamos estas series, es decir, sacamos la diferencia del valor actual menos el valor pasado, logramos hacer estos procesos estacionarios. Y una vez teniendo estas estas series como estacionarias, podemos utilizar las técnicas de regresión clásicas y estas serán válidas. Sin embargo, Cliff Granger y Robert Engel observaron que existía una relación muy particular. Al regresionar series no estacionarias, sus residuales sí eran estacionarios. A esta peculiaridad la llamaron cointegración. Vemos en pantalla nuestra ecuación YT, donde tenemos este proceso de serie de tiempo YT, que es igual a un coeficiente alfa más un regresores X estocásticos multiplicados por un vector de parámetros beta más nuestro vector de errores ET. XT son los procesos no estacionarios y tienen una raíz unitaria, es decir, que cuando la diferenciamos una sola vez vamos a tener un proceso estacionario, y YT tiene la misma característica. Cuando nosotros nos encontramos frente a esta peculiaridad y no estamos preocupándonos por modelar esta cointegración, muy probablemente estaremos cayendo en regresiones espurias, más si estas no están basadas en teoría.
De existir una combinación lineal entre xt y yt del tipo que vemos en la segunda ecuación en pantalla, donde et va a ser igual a nuestro vector yt menos prácticamente el alfa menos el beta multiplicado por nuestras variables independientes. Este debe ser la combinación lineal para que exista algo llamado cointegración, donde et es un proceso estacionario, es decir, no tiene raíz unitaria, es decir, que no necesitamos diferenciarla. Y tanto alfa como beta va a ser el llamado vector de cointegración. Et funciona como un atractor para las series en el largo plazo, donde a pesar de que las series divagan a lo largo del tiempo, sin tendencia, llegan a converger a un nivel estable. La combinación lineal de las mismas es estacionaria, y en el sentido que la relación entre ellas tiende a mantenerse en el tiempo. En base a teoría matemática de sistemas de ecuaciones en diferencias, este vector et resulta ser un atractor, es decir, que a pesar de que nuestras series divaguen en el tiempo, a pesar de que tengan una tendencia, eso significa con que divaguen en el tiempo, y en esta tendencia que observamos parece ser que no convergen a ningún nivel estable, sino que siempre están a la alza o a la baja, pues bueno, si existe esta combinación lineal será la que asegurará que nuestras series tiendan a un punto estable, a un equilibrio. Eso es lo que quiere decir la teoría de cointegración. Los mismos Granger y Engel propusieron un teorema, el teorema se llama teorema de representación de Granger, y este dice así: si un conjunto de variables están cointegradas, también existirá un mecanismo de corrección de error, MCE, para representar el proceso generador de datos. Y si el proceso generador de datos de las variables tiene una representación de mecanismo corrector de error, entonces esas variables estarán cointegradas. Si cumplen estas dos características estas series, podremos decir que tanto están cointegradas y pueden ser modeladas por un mecanismo corrector de error. Estos modelos de mecanismo corrector de error se estaban elaborando muy aparte de la teoría de cointegración. Sin embargo, Engel y Granger se dieron cuenta de que había una relación entre estos dos temas. Y esto fue lo que especificaron. Una especificación de nuestro modelo de mecanismo corrector de error es como la que vemos en pantalla, la primera ecuación que vemos ahí, donde la primera diferencia de nuestra serie de tiempo de nuestra variable dependiente va a ser igual a lo que ya conocemos nuestro parámetro beta multiplicado por la primera diferencia de nuestros regresores más un parámetro delta, donde este va a estar multiplicado por yt-1 menos alfa menos a menos b multiplicado por por el primer rezago de nuestras variables regresoras, más un término de error ut. Si nos damos cuenta, el mecanismo corrector de error es delta multiplicado por todo lo que tenemos ahí en pantalla de yt-1 menos a menos beta xt-1. Este es el llamado mecanismo corrector de error. Este delta, si nosotros nos damos cuenta, en realidad lo que está multiplicando es a nuestros errores rezagados un término de nuestra primera ecuación, de nuestra ecuación de mínimos cuadrados ordinarios. Y este delta debe de cumplir dos condiciones. Primero, debe ser menor a 0, es decir, debe de tener un signo negativo, y en valor absoluto debe ser menor a menos 1. Esto porque si es un signo negativo y es igual a un valor menor a 1, esto asegurará que las series no divaguen, no diverjan, sino que al contrario, que encuentren el punto de equilibrio en el tiempo. B es la influencia de largo plazo de X sobre Y y beta es la influencia de corto plazo de X sobre Y. Entonces vamos a estar modelando para un mismo proceso generador de información a través del corto y del largo plazo. Con mínimos cuadrados ordinarios estaremos encontrando las relaciones de largo plazo, las relaciones estables. Sin embargo, si estas tienen cointegración y lo podemos modelar a través de un mecanismo corrector de error, estaremos encontrando las relaciones de corto plazo. Otra forma de describir este modelo de MCE es igual a lo que vemos abajo de la pantalla, que es delta yt, que es igual al vector de parámetros beta multiplicado por delta xt más delta
multiplicado por nuestra variable de errores rezagada en un término, más nuestra variable de errores de esta nueva ecuación. Esta es la teoría que se empezó a desarrollar con esto de la cointegración a través de Granger y Engel. Sin embargo, Ibius tiene otras herramientas. ¿Por qué tiene otras herramientas? Porque se dieron cuenta a través del estudio de estas mismas relaciones que la estimación a través de mínimos cuadrados ordinarios de la ecuación de cointegración, es decir, de la ecuación MCE, tiene las siguientes propiedades. Si logramos estimaciones consistentes, sin embargo, generalmente estas no siguen una distribución normal y provoca un sesgo asintótico y también provoca asimetría. Asimismo, nuestros estadísticos T llegan a ser incorrectos aún con errores estándar robustos. Entonces tenemos estimaciones consistentes, sin embargo, estas no se distribuyen como una normal, no siguen una distribución gaussiana y llegamos a sesgar estas estimaciones mientras incrementamos nuestra muestra y provocamos la asimetría. Por lo tanto, la teoría fue desarrollando nuevos procesos que tiene incorporado Ibius. Dentro de Ibius se propone una serie de métodos para estimar y probar relaciones de cointegración uniecuacional. Es importante recalcar que estamos viendo todavía solo una ecuación. Cuando nosotros añadamos más ecuaciones, estos temas se convierten en otra cosa llamados Beck o Bar. Entonces eso es después. Primero estamos viendo relaciones uniecuacionales. Los métodos de estimación del vector de cointegración, tenemos tres métodos. Uno son los mínimos cuadrados totalmente modificados. Después tenemos la regresión de cointegración canónica y mínimos cuadrados dinámicos. También tenemos pruebas de cointegración que desarrolla Ibius. Las primeras dos se basan en el término de error que se calcula en nuestra primera ecuación, que son las pruebas de Engel y Granger y de Phillips and Ullaris. Y las últimas dos pruebas tienen que ver con nuestra segunda ecuación, la que calcula Ibius de inestabilidad de Hansen y la prueba de variable añadida de Park. Estas son lo que nos ofrece Ibius. Si consideramos que tenemos un vector de dimensiones n+1, que es un proceso de series de tiempo donde yt depende de xt, con una ecuación de cointegración como la que vemos en pantalla, donde vemos que yt es igual a nuestras variables regresoras multiplicado por el vector de parámetros beta, más un nuevo vector de variables d1t, multiplicado por gamma 1 más u1t, donde tenemos que justamente este vector de t va a ser igual a, son regresores de tendencia determinística y los n regresores estocásticos de xt. Es decir, tenemos dos tipos de tendencias modelándose aquí. Las estocásticas, que tienen que ver con nuestras variables regresoras, y algunas otras que son determinísticas. Y estas mismas se comportan como la siguiente sistema de ecuaciones, es decir, nuestras variables regresoras también se modelan a través de tendencias, donde tenemos otra vez nuestra variable d1t, que son las tendencias que se muestran, son las tendencias determinísticas que entran tanto en la ecuación de cointegración y en la ecuación de los regresores. Y tenemos una segunda d2t, y estos son regresores de tendencia determinística que entran en la ecuación de los regresores, pero no en la ecuación de cointegración. Es decir, podemos modelar tanto la tendencia de los regresores y la tendencia de nuestra variable dependiente. Y por último, si un regresor sin tendencia, como la constante, está presente, se asume que será un elemento de d1t y no de d2t. Es decir, que entrará en la ecuación de cointegración y de los regresores, pero no solamente para los regresores. Eso es lo que hay que ver de teoría. Vamos ahora a pasar a nuestro software Ibius, donde aquí tenemos un Word file, una pequeña bitácora, y primero vamos a analizar el mecanismo corrector de error. Tenemos dos variables, nuestra variable consumo y nuestra variable ingreso o PIB. Vamos a abrir este grupo
y vamos a graficar nuestras series. Simplemente queremos ver la tendencia. Son muy parecidas, tienen una tendencia a la alza y como podemos ver tienen la estacionalidad, no son series desestacionalizadas, tienen estos picos que se dan normalmente en el cuarto trimestre para cada serie. Entonces queremos modelar estas dos series, queremos modelar el consumo en base al PIB. ¿Qué encontraríamos con esto? Alguna elasticidad, ingreso del consumo. Entonces, si nosotros queremos modelar esto con mínimos cuadrados ordinarios, bien podríamos primero seguir los pasos que ya conocemos normalmente. Vamos a borrar este grupo. Lo primero que debemos hacer es crear nuestras series, cambiarlas a logaritmos con el comando series. El nombre de la nueva variable le voy a poner ly, que va a ser igual al logaritmo del PIB. Y simplemente si lo quiero cambiar aquí, LC va a ser igual al logaritmo del consumo. Van a tener la misma representación, S es igual. Y si lo graficamos se va a ver exactamente igual que como si estuviera la serie en niveles. Esto es lo que vemos. Entonces ahora queremos hacer una ecuación. Podemos usar Quick, Estimate Equation, y podemos decir mínimos cuadrados ordinarios. Queremos decir que modele el consumo a través de una constante y el PIB. Damos a aceptar. Y este es nuestro modelo. Tenemos un coeficiente de 1.14 para el PIB, lo cual nos está hablando de una elasticidad ingreso del consumo mayor a 1. Teóricamente esto no se podría dar. Sin embargo, en la actualidad sabemos que el consumo no está directa, no es una restricción totalmente el ingreso que tengamos. Se pueden pedir préstamos, se pueden conseguir otro tipo de financiamiento. Entonces, esta elasticidad puede pasar de 1, y aquí vemos esta relación que sí es estadísticamente significativa. Si nosotros solamente quisiéramos modelar eso, diríamos, pues bueno, ya lo tenemos. Vamos a guardar esta ecuación. MCO, mínimos cuadrados ordinarios. Y ya. Sin embargo, ¿qué nos dice Engel y Granger? Que si nosotros estamos modelando esto, probablemente sea una regresión espuria. ¿Cómo podemos saber si no son regresiones espurias? Vamos a calcular nuestra serie de errores en proc. Make residual series. Y le voy a dar un nombre. Voy a dar el nombre de E. Ok. Esta es nuestra serie de residuales. Vamos a graficarla. Estos son nuestros residuales. Tienen una media cero, pero varían alrededor de esta media cero. Entonces vamos a ver si estos residuales tienen raíz unitaria o no tienen raíz unitaria. Si estos residuales tienen raíz unitaria, nuestras variables estarán cointegradas. Si no tienen raíz unitaria, será una regresión espuria la que acabamos de calcular. ¿Cómo vamos a ver esto? View, Unit Root Test. Los vimos en el webinar pasado. Escogemos la primera opción, Standard Unit Root Test. Y vamos con la primera, que es la Dickey-Fuller aumentada. Queremos saber si tiene tendencia, intercepto en la variable en niveles. Le damos OK simplemente y esto es lo que tenemos. Nuestro T estadístico es menor que cualquiera de los valores críticos que tenemos aquí. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula de que estos errores tienen una raíz unitaria. Vamos a ver otros más, ahora con intercepto. Son menores. Vamos a ver ahora una segunda prueba. KPSS, intercepto, tendencia intercepto.
donde es mayor. Oh, perdónenme, lo dije al revés, una disculpa. Aquí en la prueba KPSS vemos que el estadístico LM es mayor a los valores críticos. Por lo tanto, aceptamos aquí la hipótesis nula de que E es estacionaria, es decir, que no tiene raíz unitaria. Y para nuestras primeras pruebas, exactamente lo mismo. Como el estadístico T es menor a los valores críticos, rechazamos la hipótesis nula, no la aceptamos y por lo tanto E es estacionario. Vamos a ver algunas otras pruebas para acabar de asegurar. Dickey-Fuller, menor a cualquier valor crítico, entonces esta serie no tiene una raíz unitaria con tendencia ni intercepto. Y por último la prueba Phillips-Perron. Vemos lo mismo, nuestro valor crítico es menor a cualquiera de estos test críticos que tenemos aquí, entonces nuestra serie no tiene una raíz unitaria, por lo tanto es una serie estacionaria. Y nuestra regresión no sería espuria. Ahora bien, ya que vemos que estos pasaron las pruebas de raíz unitaria, vamos a guardar, ya guardamos estos residuales, ya los graficamos y vimos sus pruebas de raíz unitaria. Vamos a estimar el modelo de mecanismo corrector de error. Vamos a hacer otra ecuación, Quick Estimate Equation. Y aquí vamos a hacer, a través de mínimos cuadrados ordinarios, lo que habíamos dicho anteriormente, que es nuestra variable dependiente, logaritmo del consumo, que va a estar en función de una constante del PIB, del logaritmo del PIB y de nuestros errores, pero rezagados en un periodo. Aquí tenemos lo que obtuvimos. Aquí pasa algo extraño. No tenemos significancia. Sin embargo, tampoco tuvimos el correcto signo. Sin embargo, es significativo. Y esto se debió a una cosa muy importante. Vamos a estimate. Estas ecuaciones deben ser... aquí, ¿qué pasó? Ah, se movió. Esto se movió. Vamos a hacerlo otra vez. LC, LY. Y aquí vamos a poner C. Sí. Ahora sí son significativas, sin embargo nuestro mecanismo corrector de error sigue siendo, no tiene el signo negativo. Vamos a estimate. Aquí lo que tuvimos que hacer era la diferencia, la primera diferencia de nuestras series. ¿Por qué la primera diferencia? Aquí lo tenemos. Porque con la primera diferencia estaremos asegurando que nuestras series sean estacionarias. A pesar de que nuestra constante no es significativa, la dejamos ahí. Vemos que nuestra nueva relación o nuestra nueva elasticidad de ingreso del consumo es 1.06 y nuestro mecanismo corrector de error tiene el signo negativo esperado y es menor a 1, por lo cual aseguramos que estas series converjan en el tiempo. Si lo comparamos con nuestra ecuación de mínimos cuadrados ordinarios, esta elasticidad, es más, vamos a estimarlo sin la constante. Ahí está. Tenemos una relación de largo plazo, una elasticidad ingreso del consumo de largo plazo igual a 1.14. La elasticidad de ingreso del consumo del corto plazo es 1.07. Es decir, en el corto plazo estos movimientos que se darán, que divergirán del equilibrio, que son temporales, tendrán esta magnitud. Sin embargo, en el largo plazo tendremos una magnitud de 1.14 de elasticidad de ingreso del consumo. Esto es lo que estamos modelando.
Esta es la metodología Engel-Granger, en la cual vemos el mecanismo corrector de error. Y recuerden estimar esto con las primeras diferencias logarítmicas, tanto del consumo como del ingreso. Y en nuestros errores que obtuvimos de nuestra primera regresión de mínimos cuadrados ordinarios rezagada un periodo. Esta es la metodología Engel-Granger. Voy a dar un nombre. Y este es mi mecanismo corrector de error. Puedo cerrar. Ahora bien, veremos en eViews, en esta otra página que tengo aquí en el Word file, las herramientas que ofrece eViews. Bien, entonces, en eViews tenemos aquí mismo también nuestra serie de consumo, nuestra serie del PIB. Ya obtuvimos la diferencia logarítmica de cada una de ellas. Y tenemos, vamos a ver en una gráfica, cómo se ven estas, el consumo, el PIB, consumo y PIB y la diferencia de estas series, cómo se ven gráficamente. Normalmente van a encontrar que cuando están tratando de relacionar dos series para demostrar que están cointegradas, si tienen más o menos la misma tendencia, al diferenciar estas series, se estará eliminando la tendencia determinística de estas series. Por lo tanto, la serie resultante, la diferencia, en este caso la vemos de color verde, será de un valor estable. Si nosotros diferenciamos esta serie, normalmente sería una serie estacionaria. Ese es el primer paso, la primera visualización gráfica, la inspección gráfica, para saber si estas series son estacionarias y que tienen cointegración. Entonces, si nosotros queremos utilizar las herramientas de eViews, vamos a Quick, Estimate Equation, y aquí vamos a elegir el método, vamos a desplegar y vamos a encontrar una opción que dice Cointegrating Regression. Esta es la opción necesaria para realizar ecuaciones de cointegración uniecuacionales. ¿Qué vemos aquí? Primero en la especificación vemos la especificación de nuestra ecuación de cointegración de nuestra variable dependiente seguida de variables regresoras de cointegración. Vamos a seguir haciendo nuestro ejemplo del logaritmo del consumo, también el logaritmo del PIB. Abajo vamos a encontrar una nueva opción que dice que especifiquemos la tendencia de estas series. Nosotros vamos a hacer hasta ahorita nada más la constante que es en niveles, pero también pueden elegir que tienen una tendencia lineal o una tendencia cuadrática. Para este caso solo elegiremos que tienen una constante. Podemos elegir algunos regresores con tendencia determinística, que son algunos otros tipos de regresores que entrarán en esta ecuación. Abajo vemos otra nueva caja que dice especificación de los regresores de cointegración. A estos también les podemos hacer su misma especificación de tendencia y algunos regresores de tendencia determinística. Esto de aquí, si recuerdan en la presentación, esto sería la tendencia que está en la ecuación de cointegración, que sería de 1t, y estos de acá abajo serían los que solo están para modelar la tendencia de los regresores, que sería de 2t. También podemos hacer o pedirle a eViews que haga esto a través de diferenciar las series. De todos modos lo hace, sin embargo aquí nada más es una especificación para que lo haga al inicio o después de su cálculo. Y aquí tenemos los tres ejemplos, los tres métodos por los cuales eViews calcula una ecuación de cointegración. Tenemos los mínimos cuadrados totalmente modificados, los mínimos cuadrados dinámicos y la ecuación de cointegración canónica. Vamos a elegir ahorita simplemente mínimos cuadrados totalmente modificados. Abajo tiene algo muy importante, es algo base para estos tres métodos, que es el cálculo de una varianza de largo plazo, de una matriz de varianzas de largo plazo, en donde tiene opciones. Estas opciones y este tipo de métodos utiliza métodos
semiparamétricos, por lo cual normalmente hace modificaciones a estas matrices de varianzas y covarianzas, en donde puede utilizar algunos términos paramétricos como son los estadísticos de Schwarz y Hannan-Quinn para encontrar el rezago que le venga mejor a este tipo de modelos. Y abajo vemos opciones kernel. Estos son métodos en donde las modificaciones a la matriz de varianzas y covarianzas son métodos matemáticos por los cuales se trata de realizar que las series sean de ruido blanco, es decir, que sean estacionarias. Sin embargo, aquí no vamos a modificar este tipo de opciones, vamos a dejar las que ya vienen por defecto de eViews. Sin embargo, si ustedes se meten en la literatura de este tipo de estimaciones uniecuacionales de cointegración, podrán encontrar una gran variedad de opciones por las cuales ustedes pueden modelar. Aquí, y para efectos de este webinar, las dejaremos como las opciones que vienen por defecto. Entonces simplemente vamos a estimar esta ecuación así de sencilla, así de simple. Podemos decirle también que tiene qué muestra van a ocupar, y aquí bueno, pues pueden cambiar incluso el método de estimación. Sin embargo, pues queremos una ecuación de cointegración. Dice que no está definida LC ni LY. Entonces vamos a escribirle logaritmo del consumo. Y aquí vamos a escribir también el logaritmo del PIB. Y encontramos esto. Tenemos nuestros parámetros significativos. Arriba vamos a encontrar las especificaciones que hace eViews para este tipo de método. Nos dice que nuestra variable dependiente es el logaritmo del consumo, que el método es mínimos cuadrados totalmente modificados, el sample, el número de observaciones que con las cuales se está estimando, la ecuación de cointegración, los determinísticos, que es ahorita solo la constante, y cómo se está estimando la covarianza de largo plazo. Y estos son los métodos, y les dice el ancho de banda y todo lo que está ocupando. Tenemos que encontramos una elasticidad de ingreso del consumo igual a 1.14. Vamos a guardar primero esta, name. Fully modified OLS, guardamos. Vamos a ir vamos a abrir nuestra ecuación, aquí la tenemos. Si se pueden dar cuenta, esta es nuestra ecuación de mínimos cuadrados ordinarios, en donde en nuestra elasticidad de ingreso del consumo es muy similar a la elasticidad que está encontrando a través de mínimos cuadrados totalmente modificados. Y pues bueno, es muy parecida, encontraremos la relación de largo plazo entonces a través de estos métodos. Sin embargo, también podemos utilizar estas cajitas que tenemos aquí, donde si le pedimos algunos otros regresores determinísticos, yo en este caso les voy a enseñar. Tengo otras variables aquí, tengo CETES, la tasa CETES de 28 días, y también tengo el índice de precios al consumidor. Si nosotros vemos el índice de precios al consumidor, veremos que tiene una tendencia a la alza muy parecida a estas variables. Y los CETES se comportan de una manera muy particular. Este es el comportamiento de los CETES desde 1993 hasta 2018. Entonces pareciera que estas tasas pues no tienen mucho que ver con nuestros niveles de consumo. Sin embargo, si vemos algún poco de teoría, tal vez encontremos alguna relación entre ellas. Para efectos prácticos, yo los voy a utilizar simplemente aquí. Si nosotros queremos agregar algún otro regresor determinístico, podríamos incluir el logaritmo de los CETES, del índice de precios al consumidor, que se parece mucho a estas variables que tenemos aquí. Y si yo le doy aceptar, van a ver que se agregó y que es estadísticamente significativa.
Simplemente la estoy agregando abajo porque no la determiné acá. Solamente eso, y se está especificando qué tipo de tendencia. Vamos a especificarle una tendencia lineal. Si nosotros especificamos una tendencia lineal, nuestra constante deja de ser significativa. Entonces vamos a quitarle la tendencia lineal y simplemente vamos a dejarle la constante. O podríamos quitarle también la constante. Ninguna. Nuestra elasticidad de ingreso del consumo es menor a 1 a través de modelar el índice de precios al consumidor. Estos precios también los podemos estimar como tasas, la diferencia logarítmica de estos precios. Y aquí vamos a encontrar algo que nos hace más sentido, que es decir, la tasa de crecimiento del índice de precios al consumidor no es otra cosa más que la inflación. Y si nosotros estamos pensando en que la inflación repercute en el consumo, una mayor inflación va a repercutir en un menor consumo. Entonces este coeficiente nos hace más sentido a través de teoría y tenemos una elasticidad de ingreso del consumo igual menor a 1. Podemos decir que este es un buen modelo en el cual nosotros sabemos que tienen raíz unitaria estas series y por eso estamos haciendo una regresión de cointegración. Estas estadísticas que tenemos acá abajo no son de confianza. Eso es algo que recomienda la literatura, no hacerles mucho caso a este tipo de modelos, este tipo de estadísticas, perdón, porque se calculan como si fueran la de mínimos cuadrados ordinarios normal. Entonces, la varianza de largo plazo es esta que tenemos acá. Es una varianza muy pequeña. Y así podemos seguir con algunos otros de los métodos que tenemos aquí, mínimos cuadrados dinámicos. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Abajo de donde elegimos el método, tenemos algunos rezagos o adelantos que podemos incluir en nuestro modelo, en donde pueden ser fijos, le podemos aquí cambiar el tipo de rezagos, el número de rezagos, o donde se puede incluso elegir a través del estadístico de Akaike, de Schwartz, de Hannan-Quinn o ninguno. Vamos a pedirle que lo haga a través del estadístico de Akaike y va a utilizar el número máximo que encuentre. Aquí nos está diciendo que hay un adelanto de 1 y un retraso de 4 basado en el estadístico de información, en el criterio de información de Akaike. Y encontramos más o menos la misma relación que teníamos anteriormente, menor a 1 de 0.97. Y aquí simplemente podemos agregar algún otro regresor determinístico y no estocástico. Y por último, la regresión de cointegración canónica. Podemos regresar a añadirle tendencias para modelar nuestros regresores, las opciones para calcular la varianza de largo plazo, y vamos a darnos cuenta que es muy similar, tiene básicamente los mismos resultados. Sin embargo, aquí por ejemplo podríamos ponerle en algunos modelando la tendencia de nuestros regresores, podemos poner el logaritmo de los setes. No cambió. Y aquí está donde nos está diciendo Ibius dónde puso el logaritmo de los setes, que es a través de regresores determinísticos adicionales. Esto no lo muestra. Pero sin embargo nuestras estimaciones pues siguen siendo básicamente las mismas. ¿Qué podemos hacer a través de este tipo de estimaciones? Y nos vamos a View. Aquí tenemos las pruebas de cointegración de las cuales les había hablado. Tenemos aquellas que están basadas en los errores, que son las de Engel-Granger y Phillips-Solaris, y aquellas que están basadas en las estimaciones del vector de cointegración, como inestabilidad de Hansen y variable añadida de Park. Primero vamos a ver la prueba Engel-Granger. Vamos a darle OK nada más.
Y aquí tenemos nuestra prueba de Engel-Granger, donde nuestra hipótesis nula es que las series no están cointegradas. Si aquí observamos un p-value menor a 0.5, rechazaremos la hipótesis nula, es decir, rechazamos que las series no estén cointegradas y por lo tanto nuestras series estarán cointegradas. Otra prueba de cointegración Phillips. Ok. Lo mismo, son probabilidades menores a 0.05. Rechazamos la hipótesis nula de que las series no estén cointegradas y aceptamos que las series están cointegradas. Y aquellas pruebas que se basan en las estimaciones del vector de cointegración, inestabilidad de Hansen, le damos OK. Aquí primero tenemos el estadístico LC. Nos marca cuántas tendencias estocásticas hay. Solo hay una, que es la del logaritmo del PIB. Tendencias determinísticas no tenemos. Y no hay tendencias excluidas. Y tenemos una probabilidad, un p-value de 0.01. ¿Qué significa esto? Si encontramos un p-value que es menor a 0.05, rechazaremos la hipótesis nula. Aquí encontramos lo contrario que habíamos visto. Aquí estaríamos diciendo que nuestras series no están cointegradas. Y se van a dar cuenta que en nuestra siguiente prueba de variables añadidas de Park, aquí, porque es variables añadidas, lo único que hay que especificar son tendencias. Nosotros ya tenemos una tendencia lineal en nuestro modelo, por lo cual la variable añadida será una variable cuadrática, una de tendencia cuadrática. Si nosotros modeláramos una tendencia cuadrática por defecto, aquí cuando hiciéramos la prueba nos mostraría una tendencia cúbica. Vamos a dejarlo con la tendencia cuadrática y vamos a darle OK. Y aquí tenemos una probabilidad menor a 0.05, por lo tanto nuestras series no están cointegradas, por lo cual rechazamos esta hipótesis nula. Entonces, abajo encontrarán la ecuación, la regresión con la cual se está haciendo esta prueba y encontrarán que están añadiendo estas variables, tendencia al cuadrado. Si estas tendencias no fueran, más bien fueran no significativas, encontraríamos que esta probabilidad sería mayor a 0.05 y por lo tanto aceptaríamos nuestra hipótesis nula. Que encontramos aquí, que para estas cuatro pruebas, aquellas que se basan en los errores de nuestra primera ecuación de mínimos cuadrados ordinarios, Engel-Granger y Phillips-Solaris, vamos a ver que aceptamos que están cointegradas. ¿Qué es lo que vimos en el primer ejemplo de Engel-Granger, del mecanismo corrector de error? Sin embargo, con las pruebas que toman las estimaciones del vector de cointegración, encontramos que no hay cointegración, que estas no están cointegradas. Esto es lo que encontramos para nuestros modelos de cointegración, nuestras regresiones de cointegración. Aquí pueden incluso cambiar la muestra, algunas otras opciones que pueden desajustar este tipo de mediciones de grados de libertad, quitándole esta reescalación. Pueden ser algunas otras opciones aquí, también pueden, ya dentro de nuestra ecuación de regresión, pues también pueden hacer algunas estimaciones, algunos pronósticos. Pero simplemente en este webinar quería enseñarles un poco una introducción a lo que es cada uno de estos métodos. Estos métodos son bastante ricos en literatura, en metodología. Aquí simplemente les di un muy breve repaso de qué hacen cada uno de ellos. Sin embargo, pues bueno, son métodos muy interesantes porque son semiparamétricos de calcular una regresión de cointegración uniecuacional. Y encontramos, pues bueno, los coeficientes de largo plazo. Tal vez eso sería algo que, dependiendo del investigador, si quiera resaltar, por ejemplo, el encontrar las relaciones de corto plazo y de largo plazo, o simplemente las relaciones estables del largo plazo. Eso ya depende de cada quien.
En resumen, ¿qué hemos visto el día de hoy? Vimos cómo se empezó a desarrollar estos métodos de cointegración a través del mecanismo corrector de error. Y después pasamos con lo que tiene normalmente eViews, que son las estimaciones del vector de cointegración a través de los métodos de mínimos cuadrados totalmente modificados, de regresión de cointegración canónica y de mínimos cuadrados dinámicos. También vimos las pruebas de cointegración, las 4 que tiene eViews, Engel-Granger, Phillips y Eulerius, la prueba de inestabilidad de Hansen y la prueba de variables añadidas de Park. Eso fue lo que vimos el día de hoy. Nosotros somos Multion y ofrecemos capacitaciones 100% prácticas en el manejo de nuestros principales productos. Nuestros temarios están diseñados para satisfacer los requerimientos de nuestros usuarios. Ofrecemos capacitaciones en MATLAB, Stata, Minitab y Atlas TI. Si requieren información de estos cursos, por favor escríbanos a cursos@multion.com. Visiten nuestra página de internet, regístrense para que puedan saber cuándo serán nuestros próximos webinars y cuáles serán los temas, además de algunos otros ejemplos y noticias que podrán encontrar en nuestra página. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, en nuestro blog de usuarios de Stata y de MATLAB en español. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este webinar. Agradezco su participación. Si tienen alguna duda o comentario del contenido de este webinar, por favor escríbanme. Mi correo es acruz@multion.com o bien me pueden llamar al teléfono que está en pantalla. Si tienen algún comentario sobre el webinar, es decir, sobre la logística del webinar, algunos mails que no recibieron o que sí recibieron, pueden escribir a eventos@multion.com. Les agradezco nuevamente el haber estado con nosotros. De antemano, muchas gracias. Nos vemos el siguiente mes. Hasta luego.